mucosa. Y causa uretritis en hombres y endocervicitis y uretritis en mujeres de manera general, aunque vamos a especificar más en estas enfermedades. Otros sitios primarios de infección incluyen el recto, la faringe, la conjuntiva y la vulvovaginitis en etapas prepuberales e incluso postpuberales, y la enfermedad pélvica inflamatoria, que es una de las complicaciones más frecuentes de la misma. Aquí tenemos una imagen esquematizando el diplococo de la Neisseria gonorrea. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? En el año 2012, la OMS registró 78 millones de nuevos casos en adolescentes y adultos de 15 a 49 años, y se dice que tiene una tasa de incidencia mundial de 19 por cada 1000 mujeres y 24 por cada 1000 hombres. Hay una coinfección con Clamidia trachomatis en un 10 a 40%. Eso es un dato importante, pues es parte del seguimiento y manejo y la vigilancia que debemos de tener acerca de nuestros pacientes. Y en el caso, la gonorrea es la más resistente a de todas las ITS conocidas hasta el momento, la gonorrea es la más resistente a los antibióticos. Aquí hay otro dato importante, que es a menudo asintomática en las mujeres, y ahorita vamos a abordar esa parte. Hay un riesgo de transmisión de hombre a mujer sin protección de 50 a 70% y riesgo de transmisión de mujer a hombre en el 20% de los casos. Esto también tiene que ver con algunas características propias de cada, bueno, tanto del hombre como de la mujer, pero como podemos observar, pues es más fácil la transmisión de hombre a mujer que de mujer a hombre. Este es un panorama. Es difícil encontrar datos propios de México, porque no hay un registro o hay un subregistro de estos mismos, pero bueno, aquí podemos ver que probablemente sea una tendencia que está en todos los países. Bueno, ¿cómo se comporta la gonorrea? Y en este caso, en el contexto de la pandemia de COVID-19, como podemos ver, aquí hay una línea del tiempo donde se identifican las detecciones de gonorrea en Estados Unidos, y podemos ver que hay un descenso abrupto de estas mismas en los periodos de pandemia. Es un esquema que se semaforiza también en el país de Estados Unidos, pues la incidencia y cómo ha disminuido el número de casos en el caso bueno, al mismo tiempo que está pasando la pandemia. ¿Por qué es preocupante esto? Porque hay oportunidades de detección perdidas, pues la afluencia de detecciones y a la consulta como tal, y bueno, algunos comentarios que habíamos tocado en las clases previas, pues hay más casos que se están perdiendo, ¿no? Que no tienen un seguimiento y que por lo tanto van a tener implicaciones futuras en la salud sexual y reproductiva. Y este es otro dato que se maneja en Estados Unidos, que aproximadamente 27.659 casos estimados no son detectados en el contexto de pandemia. Esto es en Estados Unidos. Lamentablemente no hay un registro tan fiable en lo que es el país de México, pero se puede asumir que puede tener una tendencia parecida, pues no hemos tenido pues ese método de pesquisa para poder detectar estos casos de gonorrea que en muchas ocasiones también pueden ser asintomáticos. En el caso de la epidemiología en México, tiene una tasa de incidencia de 100.000 habitantes. Perdón. Bueno, de 1987 a 2013 pasó de 21.27 a 1.3. Parece que es una tendencia decreciente, pero ahorita no hay un registro fiable como tal. Sin embargo, en el 2017 alcanzó una incidencia de 4.73 y ahorita en la pandemia pues no tenemos un registro fiable. Según pues la Dirección General de Epidemiología, que fue donde me basé, traté de buscar algunos datos más de esto. Lo último que tenemos en registro, al menos en esta página, acorde a la salud pública en México, es en el 2019, y aquí podemos ver las infecciones gonocócicas del tracto genitourinario, el total que hay en este año, pero lamentablemente no hay de los años 2020 y ahorita así como de las semanas epidemiológicas que van corriendo al 2021. Hay datos importantes que debemos de tocar, como por ejemplo que las infecciones gonocócicas causan graves repercusiones para la salud reproductiva materna y neonatal, que está asociada con una mayor transmisión de VIH y que se puede quintuplicar incluso. Puede haber esterilidad, embarazo ectópico e incluso muerte materna. Como podemos ver, pues es una enfermedad que puede tener repercusiones a largo plazo para la salud, y que estas se pueden traducir, digamos, en otros indicadores que pueden afectar la salud reproductiva de México como tal, de manera global.
Ahora ya pasando a lo que es este microorganismo, pues ya hemos abordado previamente algunos detalles de estos. Es un diplococo gram negativo, aeróbico esencialmente, pero en algunas ocasiones se puede hacer anaeróbico. Este es el pH, al cual sobrevive idealmente de 7 a 7.4 y una temperatura de 35 a 36 grados. Esos son los medios en los que puede crecer. Y un dato importante que, bueno, es una pregunta muy frecuente, digamos, que también crece en agar en un medio específico de Taller Martin. ¿Por qué es específico? Porque es un agar chocolate que contiene algunos otros antibióticos que están aquí mencionados, que eliminan otras bacterias concomitantes o de contaminación para que pueda favorecer el desarrollo de esta bacteria. Además está enriquecido con algunos otros minerales realmente para que pueda crecer de manera efectiva este microorganismo. Es oxidasa positivo y también tiene gonococos que fermentan. Bueno, en este caso hay una diferencia entre el gonococo y el meningococo. En el caso microbiológico, que el gonococo puede fermentar la glucosa, el meningococo pues fermenta la maltosa. Son datos, digamos, que los pueden diferenciar a la hora de su análisis microbiológico. Estos son los tipos Kellogg, como le llaman, como de cereal parece, ¿verdad? Pero bueno, es de tipo 1 y 2 y tipo 3 y 4 y tienen unas características que los pueden diferenciar en su membrana, incluyendo las pilis. Bueno, en el caso del 3 y 4 que no tiene pilis, por ejemplo, en el caso del 1 y 2 que sí tiene pilis. Tiene una virulencia. ¿Cuáles son los virulentos? Pues el tipo 1 y el 2, y el tipo 3 y 4 pues son virulentos. Recordemos que lo que son los diplococos, en el caso de la Neisseria, puede cohabitar incluso en la microbiota hasta cierto porcentaje de pacientes, y que, bueno, esos pueden ser algunos que sean virulentos también. Perdón, un segundo y nada más regrésate una diapo. Trucos muy sencillos para acordarse, porque luego en los exámenes se nos olvida, estamos ahí medio confundidos y no sabemos qué onda. La G va con G y la M va con M. Gonococo va con glucosa, meningococo va con maltosa. Es una forma sencilla de saber cuál es la glucosa que fermentan. Y la otra cosa importante es, siempre que sospechen alguna de estas bacterias que puede pasar, o sea, ustedes ven un antibiograma, bueno, no, perdón, ven una tinción de Gram y ven unos diplococos Gram negativos, por favor, alerten, y lo que nadie te dice, por favor, alerta al laboratorio y que nadie vaya a abrir la caja. Sí hubo una vez en mi R1 una cajita que abrimos pensando que era gonococo y resultó que era meningococo y todos ahí vamos a tomar profilaxis. Entonces, nada más para que tengan esa precaución. Gracias, doctor. Bueno, ¿cuáles son los factores del huésped? Realmente, pues, se comporta como una infección como cualquiera, digamos, que puede generar inflamación, interleucinas y factores citocinas proinflamatorias como muchas otras, pero que hay detalles, por ejemplo, en el caso del análisis del moco cervical de mujeres infectadas con un aumento de IgA, sí hay IgA en esta cavidad, donde se desarrolla la infección, y una disminución de la IgG. Aquí dice, bueno, ausencia de citocinas proinflamatorias, pero realmente eso se debe a que hay cambios entre la mujer y el hombre. Como hemos dicho, la mujer tiene menos capacidad de poder hacer un contagio, y el hombre también. Realmente lo único que nos dice la literatura es que pueden ser cambios anatómicos, pero no especifica como tal. Sin embargo, si podemos recordar, pues la mujer tiene otros microorganismos que están ahí bueno, los dos, tanto el hombre como la mujer, pero tienen un pH distinto en el caso de la cavidad vaginal, que es contra lo que tiene que pelear el gonococo, e incluso contra las otras bacterias que están ahí cohabitando en la microbiota de la mujer. Entonces, ellas por esta razón pueden tener una tendencia más a ser asintomáticas que los hombres. Bueno, si hay deficiencias en el complemento, tiene un mayor riesgo de infección sistémica. Esto es muy importante porque el gonococo se defiende en este caso y puede inactivar este sistema de complemento. En el caso del factor C3b, lo inhibe, y pues es uno de sus mecanismos de defensa. Pero si tenemos alteraciones de complemento de nosotros mismos, o que no tenemos un buen sistema como tal, pues puede condicionar un riesgo de infección diseminada
al igual que un paciente inmunosuprimido. Bueno, ¿cuál es la relación entre VIH y Neisseria gonorrea? Se ha comentado en repetidas ocasiones en clases pasadas de que, pues siempre que veamos una infección de transmisión sexual, pues tenemos que sospechar de que puede haber algunas más. Pues este es un estudio en el caso donde se observan pacientes con VIH y Neisseria gonorrea en la región rectal. Aquí, bueno, se tomaron varios ejemplos y bueno, hay una relación muy fuerte como tal una correlación muy fuerte para la incidencia de VIH y gonorrea rectal. Entonces, esto apoya esta sospecha que ya se había comentado desde antes o estas aseveraciones de estas coinfecciones de transmisión sexual y en este caso, pues VIH y Neisseria gonorrea, ¿no? Entonces, siempre hay que estar haciendo pues estar sospechando de otras enfermedades, en este caso, ya si vemos primero gonorrea, pues sospechar de una o de otra, ¿no? De VIH en este caso. Bueno, ¿cuáles son los factores de patogenia? Pues realmente esto es un poquito más complejo, pero bueno, tenemos aquí, dijimos que los que son patogénicos son los que tienen los que tienen los PILI y los que tienen estos factores de adherencia. Entonces aquí tenemos estructuras necesarias para la invasión y la versión de la respuesta inmunológica. En este caso hay otras proteínas que, bueno, esta bacteria como tal, pues se alimenta mucho de hierro y de algunos minerales que pueden ayudarle para su metabolismo. La regulación, las redes de regulación que responden a cambios en condiciones en el ambiente. Y en este caso, el sistema de defensa que tiene esta bacteria para poder combatir las especies reactantes de oxígeno. Hay datos muy curiosos que encontré, por ejemplo, que la adhesión a los espermatozoides hay adhesión a los espermatozoides y que se transmiten a través de la eyaculación. La Neisseria gonorrea debe estar libre de ácido oxálico para unirse al uroterio de los hombres y las bacterias hialidasas, un poquito difícil de traducir, son secretadas del cuello uterovaginal y primero deben desalinar para permitir la transmisión. Esto es en este caso, si hay una bacteria que está libre de ácido oxálico, pues es más fácil que infecte, y en el caso de las mujeres, pues están pues hialidadas o hialidasas, ¿no? Esto impide que tengan una adecuada infección y también es otra de las razones que suma a que la mujer puede ser en un gran porcentaje asintomática y disminuir el riesgo de transmisión. Eso si hay un coito, digamos, vaginal, pero bueno, también tienen el mismo riesgo si practican el sexo anal o el coito, ¿no? Este es un esquema que les había comentado desde hace un momento, donde prácticamente es un curso muy parecido en el cual muchas bacterias pueden tener, desde la adherencia al epitelio urogenital, la competencia con la microbiota que ya habíamos comentado, la polinización, la transistosis, cómo generan y cómo estimulan el sistema inmunológico, en este caso de macrófagos, la generación de citocinas y miocinas también, los peptidoglicanos y los lipopolisacáridos de la membrana, que son parte de la evasión de la respuesta inmune, y una parte importante que es que estas bacterias pues reclutan prácticamente neutrófilos. Entonces aquí podemos ver que al final pues el neutrófilo puede migrar hacia la superficie externa, generando toda esa secreción blanquecina, mucopurulenta, y esas aglomeraciones en donde dentro de estos leucocitos va a haber diplococos, que al final es parte de nuestro diagnóstico. Bueno, es algo que lo acabamos de comentar, la competencia con la microbiota, que debe adquirir nutrientes como hierro, zinc y manganeso, y la movilización de neutrófilos para que pueda abrir una puerta de entrada a nutrientes por fuga. Entonces, esto es una manera en la que también aprovecha esta bacteria la respuesta inmunológica para poder nutrirse también y poder seguir creciendo, además de sus mecanismos de resistencia a la inmunidad. Bueno, este es un esquema que nos dice la regulación transcripcional, que prácticamente todo esto se resume en que responde y es una manera que se adapta genéticamente a los medios al medio que hay en el que está colonizando, ¿no?
En este caso, pues hay cotransportadores, el zinc, el manganeso que están aquí, su transportador también, que pueden inducir cambios en su genética para poder tener una regulación y respuesta y, con algunos otros receptores. Al final del día, pues es todo esto, el mecanismo de la respiración anaeróbica y los eflujos antimicrobianos. Nuevamente aquí tenemos otro esquema que son igual con las interacciones con la respuesta inmune, donde aquí es un mecanismo que tiene esta bacteria para poder prevenir la activación del complemento, la opsonización de la bacteria como tal, y bueno, todos estos factores que tiene la membrana, en este caso aquí como vemos cómo interactúa el lípido A, perdón, y cómo desciende y cómo inactiva también el complemento en la vía final, en la coproducción de C3b. En este caso, cómo se modula la Neisseria gonorrea con la actividad de los macrófagos y los neutrófilos, y también cómo también interactúa con la célula T y su función en la superficie y sus componentes que tiene aquí en la membrana de nuestro, bueno, el diplococo. Las manifestaciones clínicas tienen un periodo de incubación de 2 a 8 días. En ambos casos puede haber faringitis, hay un síndrome de Hooft-Curtis, que hay una diseminación peritoneal e inflamación perihepática, y puede haber incluso conjuntivitis. En el neonato puede producir incluso ceguera. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. Ahorita vamos a abordarlo de manera más detallada, esto de las manifestaciones. Estas son las manifestaciones por género. En el caso de los hombres, la secreción uretral es el 80%, en el 80% de los casos, y generalmente pues es el motivo de consulta por el que nos pueden ir a visitar. La disuria en un 50% de los casos, y menos del 10% pueden ser asintomáticos. En el caso de las mujeres, que se traduce como cervicitis, una secreción vaginal de 50% en el 50% de los casos, dolor abdominal bajo del 25% de los casos y disuria del 10 a 15% de los casos. Nuevamente, con todos estos porcentajes podemos llegar a la conclusión de que la mujer es menos sintomática en estadios tempranos de la enfermedad, pero con esto pues puede desarrollar y seguir incubándole el microorganismo y generar otras complicaciones que pues le van a traer problemas. Estas son algunas de las imágenes con este exudado que genera a través, en este caso, del meato, de la uretra, y en el caso del cuello uterino. Incluso aquí puede generar una especie como de granuloma. Bueno, no se le dice granuloma, pero pues es como una pústula aquí alrededor de la cabeza del pene, la enfermedad pélvica inflamatoria, e incluso formas diseminadas que pueden atacar incluso la piel, que estas a su vez son parte de otros complejos, o de otra parte, son parte de complejos y síndromes clínicos que vamos a abordar. Bueno, lamentablemente, pues esta enfermedad no se aloja nada más y nada más de secreción, solamente eso, sino que puede generar algunas complicaciones también. En el caso, puede generar infección gonocócica diseminada, también se le conoce como síndrome de artritis dermatitis, y este es el resultado de una bacteriemia por diseminación hematógena. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sexo femenino, menstruación, embarazo, deficiencia de complemento, algunos que estén tomando algunos medicamentos inmunomoduladores como eculizumab y anticuerpos monoclonales. Estuve buscando un porcentaje como de riesgo por cada factor. Lamentablemente no lo encontré, pero bueno, aquí hay algunas prácticas que en algunas personas se pueden dar y que pueden tener, que sí habíamos comentado, ¿no? Esto me llama la atención, por ejemplo, aquí que dice menstruación, pero llama la atención de que si dijimos que pueden adherirse a espermatozoides y que por ahí se puede liberar esta infección, y además hay menstruación, pues puede ser literalmente un caldo de cultivo para infecciones diseminadas, como la infección gonocócica. Su clínica, hay una triada que aquí remarqué, que son las lesiones pustulares que ya habíamos comentado, la poliartralgia asimétrica o la poliartritis como tal. Perdón, aquí puede haber poliartralgia, pero es más generalmente como oligoartralgia y tenosinovitis. Esa es una triada de la infección gonocócica diseminada, y sus complicaciones, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, endocarditis y meningitis. Aquí, en el caso de la enfermedad pélvica inflamatoria,
Pues puede ser, digamos, en ambos sentidos, ¿no? Tanto que la enfermedad pélvica inflamatoria se desarrolle como una infección gonocócica diseminada o al revés. En el caso del varón, pues puede haber epididimitis, que propiamente es una inflamación del epididimo, son relaciones sexuales sin protección bueno, son los factores de riesgo comunes para todas las enfermedades de transmisión sexual, pero que podemos sospechar aún más en menores de 40 años. Además de epididimitis, incluso puede haber prostatitis. Entonces, esto puede deberse a una condición que también se le llama eyaculación retrógrada, que puede infectar estas otras estructuras pues, del aparato urogenital masculino. Pero sin embargo, aquí la edad es un punto de corte, porque podemos, bueno, por probabilidad o por porcentaje, pues podemos diferenciar una epididimitis o una prostatitis en menores de 40 años o incluso en pacientes con personas con una alta actividad sexual, y en mayores de 40 años se pueden sospechar en otros microorganismos solamente por la edad, pero esto es por un porcentaje de asociación, no quiere decir que sea una regla, sobre todo pues tener en cuenta mucho los hábitos de actividad sexual que puedan tener cada paciente, y eso es algo que también lo hemos comentado en clases anteriores, de hacer un adecuado interrogatorio y profundizar un poquito más, e incluso hasta de juguetes sexuales como habíamos comentado, ¿no? En la clínica, pues es un dolor escrotal, bilateral y dolor a palpación y edema, como pues, una epididimitis como tal, y que puede haber complicaciones, como abscesos de las glándulas de Tyson y de Litre y abscesos periuretrales. Bueno, aquí tenemos el esquema, que nada más representa la anatomía normal y la inflamación a nivel del epidídimo. La enfermedad pélvica inflamatoria, pues esto puede ser incluso un tema muy, muy extenso, pero bueno, vamos a abordarlo de esta manera, que es una infección de tracto urogenital femenino que involucra incluso anexos. Esa es una definición, pues a lo mejor un poquito más básica, pero pues que nos ayuda a comprender que puede haber salpingitis o foritis y abscesos, además de abscesos, es decir, los anexos que pueden estar afectados. Esto se puede presentar en un 10 a 40% de las pacientes mujeres, que bueno, de todos los casos, pero generalmente de mujeres con infección gonocócica y que incluso pueden estar cursando de manera, bueno, en alguna etapa de esta enfermedad, asintomáticas. El nivel socioeconómico bajo y duchas vaginales también. Entonces, ¿por qué? Porque ya dijimos que este microorganismo compite con la microbiota, pero pues si están haciendo duchas vaginales en exceso, pues van a barrer esta microbiota, van a alterar el pH vaginal y van a favorecer la infección y la adhesión de este microorganismo. En el caso del DIU, pues también puede ser, por los mitos, puede ser un factor de riesgo, aunque sabemos bien que puede ser asociado a otro microorganismo, como la bacteria israelí, ¿no? La clínica, pues, es como una especie de dolor de síndrome de abdomen agudo, pero en la región baja, digamos, y que puede tener un curso silente. ¿Cuáles son las complicaciones? Aquí está el síndrome de Fitz-Cortis, infertilidad en el 8% de los casos, pero este es un detalle muy a tomar en cuenta, ¿no? Porque hay pacientes que no tienen nada más un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria, sino que pueden tener, si en su primer episodio pueden tener infertilidad en el 8% de los casos, en el segundo episodio 20% de los casos y hacia el tercer episodio de esta enfermedad en el 40% de los casos. Hay otra complicación que es el dolor pélvico crónico también. Entonces, bueno, es a tomar muy en cuenta. Ahorita, en el caso del síndrome, esto lo vamos a abordar también. ¿Qué es esto? Es una perihepatitis gonocócica con adherencias, así de manera general. ¿Cuál es el factor de riesgo? Las mujeres con EPI asintomática, del 4 al 14% de las EPI. Entonces, dijimos que había un porcentaje, digamos, que es un poquito más bajo de las mujeres que pueden generar enfermedad pélvica inflamatoria, pero que a su vez de estas enfermedades pélvicas inflamatorias diagnosticadas pueden ser parte de, bueno, pueden tener nada más del 4 al 14% de desarrollar este síndrome. ¿Cómo se da esto? Bueno, hay una infección y una colonización de los anexos, y no necesariamente lo feo de esto es de que
pueden no tener síntomas de enfermedad pélvica inflamatoria y tener este síndrome. O sea, sí tienen algunos síntomas, pero no son muy floridos, no son muy agudos, y se presenta con un dolor en el cuadrante superior derecho. De manera general, pues si llega un paciente así, pues puede mimetizarse con un cuadro de colangitis o de coledocolitis, entre otras. Entonces, pasa por, o sea, no es muy común este síndrome, pero pues es lo primero que podría pasar con nuestra mente. Y ahora, ¿cómo es que llega el gonococo hasta allá arriba? Al infectar los anexos bueno, los anexos del útero, en este caso de las oviductos, de las trompas, como se le dice, estos pueden inflamarse tanto que pueden pasar hacia el líquido peritoneal, pero no quiere decir que sea líquido libre, ¿no? O sea, el líquido que normalmente está en esta zona, y pueden aprovecharse de esto para migrar hacia el cuadrante superior derecho y generar adherencias. ¿Dónde se pueden generar estas adherencias? Estas pueden ser hepáticas, diafragmáticas y hacia la pared abdominal. Tienen un nombre específico estas adherencias que se les llama cuerda de violín. En este caso, aquí hay una imagen en la cápsula de Gleason que son adherencias. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Bueno, pues realmente pues es darle el antibiótico adecuado para la infección gonocócica y quirúrgicamente pues solamente hacer adherenciolisis y lavados de cavidad. O sea, no se le, o sea, cortar esto y hacer el lavado y su antibiótico. Ese sería el tratamiento de este tipo de adherencias y bueno, de este síndrome. Aquí hay otros síndromes clínicos a tomar en cuenta, que es la artritis séptica gonocócica, que es una forma localizada extragenital de artritis. Es una oligoartritis, pues son menos de 5 articulaciones que pueden estar afectadas, que puede, pues obviamente, causar edema de las mismas, de estas mismas articulaciones, y que en este caso pueden, por ejemplo, generar algunos rash aquí en estas zonas de la piel. Y también aquí, como es este rash, pues es un rash pues áspero, parece que es, bueno, estas lesiones dérmicas son nodulares y violáceas, o purpúricas también se les conoce así. La gonorrea rectal, pues aparece sobre todo en hombres. Puede haber prurito local, secreción rectal turbia, proctorragia y estreñimiento. Ahí pues podemos apoyarnos en un examen proctoscópico para detectar eritema o ciudad mucopurulento, que es de las mismas características que hemos visto en las imágenes previas. Y la faringitis gonocócica incluso. Esta suele ser asintomática, pero incluso puede generar o causar odinopatia. Este es un dato muy importante, pues debemos distinguir el gonococo del meningococo. ¿Por qué? Porque incluso la Neisseria meningitis puede habitar de manera eh, normal en la microbiota de la faringe. Y si luego en los cultivos, bueno, ahí al final a lo mejor nos puede ayudar el doctor, luego vienen nada más Neisseria spp, pues no podemos distinguirlos uno de otro, ¿no? Pero pues es a tomar en cuenta. Bueno, ¿cuál es el tamizaje? Bueno, tenemos que asumir que son aquí podemos englobar algunos factores de riesgo, por eso lo dejé hasta este punto, que son las conductas de riesgo que ya hemos comentado, los tener menos de 25 años, mantener una conducta sexual, un contacto sexual con personas con ITS por obvias razones, relaciones con múltiples parejas, tener una pareja sexual nueva en los últimos meses, un antecedente previo de enfermedad de transmisión sexual, infección de transmisión sexual, profesionales de la prostitución y sus clientes, por obvias razones, el consumo de drogas y sobre todo que están asociadas a relaciones sexuales, alcohol incluso, el uso inconsciente del preservativo con parejas casuales, inconsistente, perdón, y pues también ser víctima de violencia sexual. ¿Cuáles son? Esta es una guía que también, pues, prácticamente nos dice lo mismo, pero ellos nada más lo engloban de esta forma: adolescentes sexualmente activos y menores de 24 años, o mujeres mayores con riesgo de infección incrementado por los factores que ya hemos comentado anteriormente. Y esto aplica tanto para mujeres no embarazadas como embarazadas. Bueno, ahorita sería, en este caso, pues siempre le ponemos más, recuerdo que en primer nivel de atención, pues le ponemos más énfasis a las pacientes embarazadas, por los riesgos que esto conlleva, y a otras enfermedades de transmisión sexual.
bueno, aquí coloqué la clamidia, la Neisseria gonorrea y la uretritis no gonocócica en el periodo de rastreo de sus contactos desde el inicio de los síntomas. Esto para hacer un diferenciador, si bien nosotros vamos a buscar a Neisseria gonorrea. En el caso de clamidia, que puede ser hasta 6 meses, pero generalmente cuando va asociado al linfogranuloma venéreo, o si ya es detectado como tal en los métodos de diagnósticos para este mismo. O sea, que solo salga clamidia y no Neisseria. Y ya hablamos del porcentaje que puede estar y la concomitancia que puede haber entre clamidia y Neisseria. En el caso de la Neisseria pura, 3 meses nada más. Y la uretritis no gonocócica, que ya se abordó en temas anteriores, pues 4 semanas, acorde a esta bibliografía. Para todos, pues se tiene que dar tratamiento pues, epidemiológico, como se le conoce. Estas son las indicaciones de búsqueda, son muy parecidas a las indicaciones de tamizaje que ya habíamos comentado, pero bueno, aquí añade algunas otras, por ejemplo, menos de 25 años o sexo de hombres con hombres, la orquitis y la autopirinitis aguda en menores de 40 años, que es un detalle que habíamos comentado, incluso la conjuntivitis mucopurulenta en neonato, o sea, si la paciente no tiene tantos síntomas y aparte estaba embarazada y tiene bebecito, entonces, y posteriormente, a pesar de la profilaxis oftálmica que se le da al neonato, pues genera este tipo de conjuntivitis oftalmia neonatal, como se le conoce, pues debemos entonces regresarnos a la madre para poder tamizarla y poder hacer el diagnóstico adecuado. Este embarazo como tal, pues no solamente es la gonorrea, también está sífilis, VIH y demás, otras enfermedades que pues tenemos que tamizar en la mujer embarazada. Y obviamente, pues las personas que tengan signos y síntomas de descarga uretral, ya sean hombres o en el caso de la cervicitis de mujeres. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, pues hay varias pruebas que ya se habían abordado, ya se había dejado un algoritmo, vamos a abordar estas, en este caso de la tinción de Gram o azul de metileno, o que también nos podemos apoyar de azul de metileno, que ya habíamos visto que teníamos que tener 2 células blancas, neutrófilos, al menos para poder, y la presencia de estas bacterias en la tinción, para identificar los diplococos intracelulares. Estos tienen una sensibilidad del 90-95% de los casos y una especificidad de más del 99%. Sin embargo, acorde a esta bibliografía también, en asintomáticos su sensibilidad puede ir desde el 50 a 75% en hombres y en mujeres de 16 a 50%. En el caso de la parte de la gonorrea rectal, pues hasta un 40% de los casos, de los casos como tal. El cultivo del cual ya hablamos, pero que no es generalmente lo primero que debemos de hacer, sino que ya puede ser la tinción, incluso la amplificación de ácidos nucleicos. Y bueno, ¿cuáles son los inconvenientes del cultivo? Pues que debe haber una adecuada técnica de toma, transporte y almacenamiento del mismo para poder identificarlo. Pero si tenemos alguna duda, tenemos que hacerlo de manera, pues porque no nos queda así como de otra, pues podemos ocuparlo cuando hay, para identificar la especie, en el caso de la parte uretral, o sobre todo rectal, o en la orofaringe. Tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, sobre todo la orina sobre todo sus indicaciones, que es en la orina del hombre e hisopado vaginal en la mujer. Pero que tenemos un detalle que ya había comentado el doctor, que incluso el paciente puede recolectar su muestra. Esta también tiene una sensibilidad del 95 y una especificidad del 98% de los casos. Sin embargo, esta es otra, se había hablado de un buen rendimiento en el hisopado vaginal. Bueno, y al menos lo que encontré, que es en muestras vaginales, el 63.6 al 100% de los casos, en las cervicales del 85 al 100% de los casos y en orina del 67.7% de los casos. Esta prueba no está recomendada en recto y faringe. Se había comentado que en el seguimiento, pues luego se le quiere mandar a hacer cultivo al paciente o alguna otra técnica, pero generalmente a veces no crecen los microorganismos y pues salen como falsos negativos, por lo cual, pues al menos para el seguimiento podría ser una muy buena opción la amplificación de ácidos nucleicos. Estas son unas siglas de una prueba rápida que está en desarrollo y bueno, bueno, todavía pues no se lanza, ¿no?, al mercado. La resistencia antimicrobiana pues es un tema pues, muy molecular y un poco más complejo.
Y lamentablemente, pues aquí tenemos una línea del tiempo donde podemos observar esta resistencia antimicrobiana a través de los años, desde las sulfonamidas, las penicilinas, tetraciclinas, betalactamasas, bueno, plásmidos, bueno, y los mecanismos de desarrollo de esta misma, cefalosporinas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, penicilina. Imagínense aquí desde al menos en esta línea del tiempo que encontré, los fluoroquinolonas entre los años 80 y 90, las penicilinas pues ya desde antes, pero que se viene a reforzar más abajo, igual aquí, y cefalosporinas incluso que pues se supone que es el más eficaz, y aquí vuelve a retomar las fluoroquinolonas como una especie de resistencia, si lo podemos llamar cíclica, y los mecanismos moleculares por el cual puede desarrollar esta infección, esta resistencia a los antibióticos. Estas son las PORB, que son una de las proteínas bueno, de una de las dos membranas que tiene esta bacteria, y las mutaciones que generalmente se están generando en estas proteínas, que tienen pues un nombre realmente de moléculas como tal. Es algo realmente más complejo que esto, pero bueno, es un esquema que podemos tomar en cuenta en estas proteínas para poder, pues sí, saber de qué estamos hablando en el caso de la resistencia antimicrobiana de la bacteria. Esto es como un preámbulo antes de hablar del tratamiento y cómo vamos a justificar lo que, pues sí, los esquemas que vamos a dar. También es bueno, es una gráfica donde ponen aquí donde, bueno, coloca 3 medicamentos, ceftriaxona, cefixima y acitromicina, a través de los años, desde 2009 a 2018, versus la concentración mínima inhibitoria. Entre más concentración mínima inhibitoria necesitemos, pues más resistencia tenemos. Y es algo muy curioso que la citromicina, en este caso, pues ha generado una resistencia realmente pues descomunal hacia esta bacteria. Todavía, al menos aquí en este estudio, las cefalosporinas pues se siguen manteniendo, pero aquí vemos como ya había un cierto porcentaje de resistencia, y aquí ha disminuido acorde a esta gráfica y esta bibliografía también. Sin embargo, pues hay algunos datos que también debemos tomar en cuenta, pues para la población de América Latina, aunque pues igual es totalmente válida esto. Y justo por este tipo de cosas es lo que nos estaban comentando Neto en la primera clase, ¿no? Que uno de los primeros tratamientos o ya no acitromicina, ya no es el tratamiento de elección y ya no debe de ser utilizado como monoterapia por esto. Y pues de hecho, si tenemos sospecha, combinamos con clamidia porque justo la resistencia de acitromicina va en ascenso y pues nada padre esto. Gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos el manejo de los pacientes como tal, tener la abstención o protección de barrera por 14 días, una terapia dual, puede ser con ceftriaxona de oxiciclina, aunque igual ya se puede hacer con monoterapia, y pacientes con gonorrea verificada, pues realizar los tests para otras ITS, clamidia, micoplasma, sífilis, hepatitis B, C, VIH. Entonces, el panel que debemos de tomar en cuenta para realizar con estos pacientes. De igual forma, si tenemos un paciente con sífilis, pues para todo lo demás, ¿no? O de hepatitis C para todo lo demás. El tratamiento, pues debemos tener el objetivo de que sea eficaz para erradicar, además de gonorrea, pues clamidia. Algunas otras bibliografías comentan que pues también debe haber una protección para el Mycobacterium genitalum. Pero bueno, este debería ser nuestro objetivo del tratamiento, de erradicación como tal. Hay una red latinoamericana de vigilancia de la resistencia antimicrobiana, y aquí arroja algunos datos. En el caso de, además de los macrólidos que ya comentó el doctor, pues también con las quinolonas, que pasó de la resistencia del 35% en el 2009 al 62% en el 2015. Esto lo digo porque, pues igual en algún punto también se estuvieron usando quinolonas para poder, como terapias alternativas para poder erradicar esta infección, pero pues también la resistencia es alta. Y además de eso, que ya sabemos que hay una alta resistencia en nuestra población a estos medicamentos, pues también, ¿no? Aquí ellos ya comentan que pues ya hay una resistencia que empieza, bueno, que está empezando a surgir una sensibilidad reducida a las cefalosporinas de amplio espectro,
Bueno, los macrólidos, pero bueno, los datos son un poquito, bueno, los datos ya lo comentamos hace un momento, ¿no? Acerca de los macrólidos. Entonces ya tenemos dos, macrólidos y quinolonas como tal. ¿Cuáles son las indicaciones de este tratamiento? Bueno, ya dijimos que sea un cultivo positivo en A o en NAT, posterior a una agresión sexual o contacto de gonorrea, la descarga purulenta y la identificación de los gonococos intracelulares, que es parte de un resumen como del diagnóstico que ya tenemos. Eh, el tratamiento de la infección no complicada. Aquí puse esto, sí, me comentó el doctor acerca bueno, de que la monoterapia en el caso de la ceftriaxona, ¿no? Que ya hemos comentado las dosis en clases pasadas, y en el caso de una infección concomitante con clamidia, como se debe agregar doxiciclina. Esto en el caso de la embarazada, la citromicina, que como monoterapia pues no sirve, pero sí, bueno, al menos en esta, sí la quise contraponer, pues para que no nos agarre, digamos, como en curva. Pues la guía europea, pues recomienda, y de hecho tuve que eliminar bastantes cuadros de esta, porque también me había basado inicialmente en esto antes de ver otras, pues, otras bibliografías y parte de las clases pasadas, que siguen agregando ellos acitromicina, incluso a 2 gramos, por ejemplo. Entonces, esos son los esquemas que tienen en el continente europeo, eh, pero bueno, que no aplica para nuestra población. De ahí la importancia de conocer la resistencia local o nacional, en nuestro caso, a los antibióticos que hemos de manejar y de la bacteria. Entonces, lo pongo nada más como para poder diferenciarlos, para poder contraponerlos y que no nos digan que tengamos que aplicar esta guía europea con nosotros. El tratamiento alternativo en infección no complicada, en este caso en alergia a penicilina, pues la alergia a penicilina, digo, a ceftriaxona, o lo manejan como tal, como ceftriaxona no disponible. En el caso de la alergia, pues puede ser gentamicina, aquí sí es válido 240 miligramos intramuscular dosis única más acitromicina, pero en asociación, y la cefixima, cuando no hay ceftriaxona disponible, hasta 800 miligramos. Recordemos que la presentación de la cefixima es de 400 miligramos, pero en este caso ocuparíamos 800 miligramos dosis única más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. En el tratamiento de infecciones complicadas, generalmente lo ideal cuando tenemos una infección complicada, pues es solicitar el cultivo previamente y con base a esto, pues tomar indicaciones, ¿no? O sea, es la conducta a seguir con base a este cultivo. Pues ya si tenemos una infección complicada, pues ya no podemos estar dando pues tratamiento empírico. Además, ya tenemos una infección complicada es porque ya tenemos días o tal vez tratamientos previos de esta infección. Hay un esquema que se sugiere que es gentamicina más acitromicina. Aquí refería como alta eficacia, pero bueno, se me comentaba que ya no es tan bueno este esquema como tal. Sin embargo, lo anoto. En el caso de la guía europea, por ejemplo, ellos lo comento, cuando hay falla ceftriaxona citromicina, a esta combinación pues sugieren incluso hasta penen 1 gramo intramuscular cada 24 horas por 3 días. Entonces, sí se me hizo muy interesante este detalle, entonces después nos pueda comentar algo. Y también en este caso, pues la espectinomicina, que es un aminoglucósido, 2 gramos intramuscular dosis única más acitromicina. Hay algunas guías que incluso lo recomiendan embarazadas, pero pues igual debemos tener cuidado con el impacto pues sí, la autotoxicidad que puede generar incluso en el neonato, ¿no? O gentamicina de 240 miligramos dosis única más acitromicina. En el embarazo o lactancia, aquí sí está recomendando la ceftriaxona de 1 gramo dosis única más la acitromicina, pues recordemos que son muy nobles para los periodos gestacionales y que incluso podemos fraccionar como pues los macrólidos en general pues tienen un efecto muy feo sobre la mucosa gástrica. Entonces podemos fraccionar esa dosis hasta 1 gramo cada 6 horas o completar los 2 gramos cada 6 horas o incluso 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la noche cada 12 horas. Estos son los alternativos, pero les digo igual, es un aminoglucósido. Entonces debemos de tomarlo es alternativo y pues es de tomarlo muy en cuenta. En el caso de la arquipididimitis, pues también puede haber, podemos ocupar ceftriaxona más doxiciclina como primera línea, que es la dosis o el esquema habitual como tal.
Esto ya no, el levofloxacino ya. Bueno, aquí voy a contrastar dos cuadros que me han recomendado acerca de los síndromes clínicos que pueden presentarse. Recordemos que la enfermedad gonocócica diseminada puede traducirse también en, bueno, puede complicarse todavía de lo ya complicado que estaba con meningitis o endocarditis, perdón. Y estos son los esquemas a tomar en cuenta. Prácticamente son los mismos, de ceftriaxona más doxiciclina, si así lo requiriera. Por eso está entre paréntesis. La artritis de igual forma, o la oligoartritis de ceftriaxona y doxiciclina, si así lo requiriera. Una infección gonocócica diseminada con ceftriaxona, cefotaxima o streptomicina. Y cuando hay conjuntivitis, pues igual los tratamientos, aquí en este caso, pues nada más recalcar que debe haber una irrigación continua con solución estéril, como parte de los cuidados habituales que debe tener un paciente con conjuntivitis gonocócica. Y su primera línea de igual forma sigue siendo la ceftriaxona. Entonces se puede ocupar cefotaxima. Y aquí hay otro antibiótico que desconozco si también que si está en México o si se ha comercializado en México. Aquí hay otro cuadro. Aquí también, vamos, en este caso realmente recomiendo un poquito la citromicina para algunas, pero en este caso no para el tratamiento, no para las infecciones, digamos, no complicadas, sino para las complicadas, en el caso de artritis séptica, meningitis, endocarditis, y en el caso de alergia, pues espectinomicina. Entonces son dos cuadros que podemos, pues, contrastar, para poder adecuarlo a nuestro paciente y sobre todo si tenemos cultivos previos, ¿no? Que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Respecto al seguimiento de contactos y supuración, pues realmente el seguimiento debe ser a los 5 días. La amplificación de ácidos nucleicos preferentemente, pues es una de las mejores alternativas, sobre todo pues su facilidad con la que se pueden tomar y que incluso puede ser en la orina, ¿no? En infección no complicada urogenital o rectal, es necesario hacer la prueba, acorde a lo que estamos viendo aquí. En infección faríngea se puede realizar la prueba de los 7 a 14 días, ya sea con NAT o con cultivo. Pero si el NAT es positivo, realizar pues el cultivo como tal. Aquí hay un dato importante que es la reinfección como causa de alta prevalencia. Y de ahí el manejo con los contactos que ya se habían comentado en las clases pasadas. Siempre estudiar a los contactos a la pareja en la temporalidad que ya vimos. Pues esto es muy habitual y por eso la alta prevalencia de esta enfermedad o la tendencia elevada de la prevalencia de esta enfermedad. Entonces debemos de tomar en cuenta porque pues no, las reinfecciones pues favorecen además pues que se generen más resistencias. Los hombres y mujeres tratados con gonorrea deben ser, bueno, retamizados, es nuestra palabra adecuada, a los 3 meses también. Esta es una sugerencia de esta guía. Y si no es posible por diversas causas, pues incluso hasta si es menor a 12 meses, hasta menor a un año, después de la sintomatología, pues se puede realizar un test de tamizaje. Y bueno, estas son mis referencias. No sé si hay algún comentario o pregunta. Yo sí, quiero empezar, o sea, hace 3 días empezamos ahorita a hablar de transmisión sexual o enfermedades asociadas a actividad sexual. Empezamos primero con general, ¿no? Luego ayer no hablamos un poco de las úlceras, pero hoy creo que tocamos uno de los temas más importantes de uretritis, ¿no? La Neisseria va a ser de estas bacterias que genera resistencia fácilmente y pues ahorita es una de estas bacterias que todo el mundo lo tiene en la mira porque pues se nos están acabando las opciones como antibiótico. Creo que es muy importante seguirla buscando y tener una muy buena red de vigilancia activa de contactos para evitar que esto se vaya pasando pues en la comunidad. Es muy importante que la epidemiología de esta bacteria ha cambiado a lo largo de los diferentes lugares, entonces sí es bueno tener esta epidemiología local para saber cuáles son las mejores opciones terapéuticas. No siempre contamos con todas las pruebas moleculares, pero bueno, si las tienen, mejor. Creo que aquí hay unas cositas importantes que les pueden ayudar en la clínica. Si el exudado es verde amarillento, la uretritis por Neisseria es mucho más agudo, es mucho más
rápido, mucho más molesto y causa un exudado verde amarillento. Si encuentran esto, piensen ya en Neisseria gonorrea. Toda mujer con poliartritis que sospechen artritis séptica, y para sospechar artritis séptica es una mujer que tiene limitación de la articulación y fiebre, piensen Neisseria gonorrea. Algo interesante es lo que está pasando en ciertos puntos del mundo. Si se fijan, hay países que exigen una vacuna de meningococo. Estos países que les empezaron a vacunar para meningococo en especial, pues sí, con las dos vacunas, empezaron a notar que su población, o empezaron a notar que disminuía la cantidad de infecciones por gonorrea. De tal forma que aunque no existe una vacuna para gonorrea, la vacuna de meningococo proporciona cierta protección, pues sería horizontal, hacia Neisseria. No estoy diciendo que para protegerme de Neisseria gonorrea me voy a ir a vacunar de meningococo, pero sí lo han notado en los lugares donde tienen una alta prevalencia de meningococo. Por ejemplo, las universidades americanas que les exigen y que tienen brotes y los vacunan antes de irse, que ha disminuido esto a consecuencia de la vacuna y se me hizo un dato muy interesante. Algo importante es las mutaciones que mencionaste. Y siempre, y bueno, los que están ahí, siempre se los dije, ¿no? Ustedes tienen dos bacterias. Una que tiene un genoma que mide 100 páginas y una que tiene un genoma que mide 150 páginas. Cuando los genomas tienen más páginas, se van a tardar más en replicarse y eso aparte tiene un costo adicional, también encontrado como fitness cost. De las pocas bacterias que realmente no les agrega tanto su fitness cost son Staphylococcus aureus y Neisseria gonorrea, de tal forma que van adquiriendo mecanismos de resistencia y la verdad es que se siguen replicando a una velocidad no comparable con otras bacterias. No es una E. coli que si adquiere mecanismos, la verdad es que muta súper lento o se va replicando súper lento. Por último, uno de los mecanismos muy importantes es Gira. Gira nos da una resistencia a quinolonas. Entonces, nos hablaste de unas pruebas de point of care, que son pruebas que igual, lo que decíamos el día de ayer, que se hacen en casa, la gente se siente muy tranquila porque no se siente como este hostigamiento en las clínicas, entonces se la hace en casa, pero aparte, esta prueba lo que le están estandarizando es para que te dé la resistencia a quinolonas en ese momento, de tal forma que los dos nuevos tratamientos que se están tratando de aprobar para Neisseria, que son soliflodacina y gepodicacina, que son fluoroquinolonas, pero con una habilidad, o bueno, un tipo de fluoroquinolonas que inhibe la síntesis de DNA, incluso en la presencia de resistencia del mismo gen girasa, cosa que Cipro, Levomoxi ya no serían funcionales. Entonces, ese es un poquito del futuro del gonococo. Creo que lo tocaron muy bien siempre y en las tres clases no podemos dejar de hacer este énfasis de cada vez que se presenta una enfermedad de transmisión sexual, la edad no es un factor de riesgo, o sea, no es como algo de, es joven, voy a buscar eso. No, también hay enfermedades de transmisión sexual en los adultos mayores, y también es una oportunidad para seguir buscando otras enfermedades de transmisión sexual, tanto virales como bacterianas, incluso parasitarias. Gracias, doctor. En la faringia es la única indicación de hacer una prueba de curación a los 3 días. Ok, gracias. A la faringe 3 días. 3 días. Los demás te tienes que esperar un poco más. Aquí tienen una pregunta, Doc. Preguntan sobre la eficacia del uso de fosfomicina con gonorrea. No sé si hay algún detalle acerca de esto. La verdad es que tendría que leerlo más a detalle. No lo encontré validado o ningún estudio que a lo mejor es una serie de casos ya muy multidrogo resistente que les dejaron eso como última opción. Yo no empezaría a utilizarlo como primera opción de tratamiento para estos pacientes, de que lleguen con esto y les demos fosfomicina. De acuerdo. Pues parece que no hay otra pregunta aquí en el servicio. Súper, pues entonces cuídense mucho y mañana clase de erisipelas, ¿no? Sí. Sí. Súper. Muchas Gracias, gracias. Doc. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Nos vemos.
Todo el mundo necesita el ish.